Hace unos días me senté con ustedes a analizar cifra por cifra la primera cuenta pública del presidente Kast. Y en un momento, hablando del déficit estructural, les dije una frase casi al pasar, pero déficit es en el fondo un impuesto diferido, una cuenta que alguien va a pagar más adelante. Hoy quiero detenerme en esa frase y desarrollarla hasta el hueso, porque ese mismo día, mientras el país miraba el discurso, el gobierno anunció el ingreso de un proyecto de ley que la materializa de manera perfecta. Y quiero ser claro desde el primer segundo. Esto no es contra este gobierno, ni contra este presidente, ni contra un color político. Es contra una forma de actuar que comparten muchos políticos de distintos sectores y sin demasiada distinción de banderas. Porque cada vez que hay deuda, cada vez que hay déficit, cada vez que el Estado gasta más de lo que tiene, aparece el mismo libreto. Se culpa a la administración anterior, se habla de herencias, se invoca la responsabilidad fiscal, pero el sacrificio casi nunca empieza por quienes toman las decisiones, o nunca empiezan por quienes toman las decisiones. Acompáñenme, porque el tema lo amerita. Vamos a los datos. El Ejecutivo anunció el ingreso de un proyecto de ley con suma urgencia para pedir autorización al Congreso y aumentar el techo de la deuda fiscal de este año en 6.200 millones de dólares adicionales. Dicho monto se explica así: una necesidad de financiamiento de 4.700 millones de dólares, producto de un déficit mayor al contemplado en la ley de presupuestos y del efecto del tipo de cambio sobre la deuda, más otros 1.500 millones de dólares para cubrir deuda flotante, es decir, pagos que el Estado ya les debe a sus proveedores. Muchos de ellos son pymes. Y todo esto ocurre con el país mirando de frente el límite prudencial del 45% del Producto Interno Bruto. Ese techo que en teoría existe precisamente para que la deuda pública no se transforme en una costumbre política. Porque un techo que se negocia cada vez que incomoda deja de ser un verdadero límite y pasa a ser una sugerencia. Recuerde el punto de partida. El déficit estructural del año pasado cerró en torno al 3,6% del PIB, más del doble del 1,6% comprometido. No estamos hablando de una diferencia menor, estamos hablando de una desviación fiscal seria, que después alguien tiene que financiar. Ahora bien, la pregunta que casi nadie hace en televisión es la más importante. ¿Quién paga todo esto? Porque la deuda pública no es plata que aparece de la nada. Cada dólar que el Estado pide prestado hoy se paga después, y se paga de tres formas: con más impuestos mañana, con inflación, si el desorden fiscal termina golpeando el valor del dinero, o cargándole la cuenta a quienes todavía ni siquiera nacen, no votan, sus hijos, sus nietos y las generaciones que vienen. De las tres, la más perversa es la inflación, porque es silenciosa. Milton Friedman lo resumió en una frase que vale oro: la inflación es un impuesto sin legislación. Piénselo bien.
Un impuesto que nadie aprobó directamente en el Congreso. Un impuesto que usted nunca votó, pero que igual le quita poder de compra todos los meses. Cuando su sueldo compra menos, cuando el supermercado se encarece, cuando ahorrar se vuelve cada vez más difícil. Para mí es el cobro más cobarde que existe, porque opera sin que nadie dé la cara. Y aquí viene lo que explica por qué esto se repite gobierno tras gobierno. Hay un economista, premio Nobel de Economía, llamado James Buchanan, fundador de la Escuela de la Elección Pública, que junto a Richard Wagner escribió un libro entero sobre este problema. Su tesis es demoledora. A los políticos les encanta el déficit. Y usted dirá, ¿por qué? Porque gastar da votos y subir impuestos quita votos. Entonces la salida cómoda que premia la urna es siempre la misma: gastar hoy, endeudarse, patear la cuenta hacia adelante y dejar que la factura llegue después, cuando el que tomó la decisión ya no esté en el cargo. Es por eso, amigos míos, que la deuda pública es tan tentadora para el político. Permite comprar aplausos presentes con ingresos futuros. La Escuela de Elección Pública estudia la política sin romanticismo. No mira al gobernante como un servidor angelical del bien común. Lo mira como lo que es: un ser humano con incentivos, con carrera, con ambición, con cálculo electoral y con una enorme facilidad para administrar plata ajena. Y hay otro autor mucho más antiguo, un francés del siglo XIX llamado Frédéric Bastiat, que definió el Estado de una forma que parece escrita ayer. Lo cito: el Estado es esa gran ficción mediante la cual todos pretenden vivir a despensas de todos los demás. Eso es exactamente lo que ocurre. Cada grupo le pide algo al Estado. El Estado reparte, pero el Estado no produce nada por sí mismo. Solo puede gastar lo que le quita al contribuyente, lo que le cobra al consumidor o lo que le pide prestado a la cuenta del futuro. Bastiat nos enseñó a mirar lo que no se ve. Se ve el beneficio de hoy, el bono, el programa, el anuncio, el puente, la transferencia, la foto, los aplausos. Lo que no se ve es el impuesto futuro. No se ve la inflación, no se ve el emprendimiento que nunca nació, no se ve la inversión que se fue a otro país, no se ve el capital que prefirió reglas más sanas, no se ve la familia que tendrá que pagar mañana lo que el político prometió hoy. Y ahora llegamos al corazón de mi crítica. ¿Se ha fijado usted que cuando hay que apretarse el cinturón, el ajuste jamás, pero jamás empieza por la clase política? Nunca. Óigame bien. El recorte parte por cerrar ministerios innecesarios, por reducir parlamentarios, por bajar los sueldos de quienes deciden, por eliminar asesorías, reparticiones duplicadas, cargos de confianza, operadores, fundaciones, programas mal evaluados o estructuras que existen más para sostener poder que para servir al ciudadano. Eso es lo que hay que eliminar o lo que hay que bajar en gasto. Y por favor,
Déjeme salirle al paso a la objeción de siempre. Pedir que se achique el aparato político no es populismo. Pedir menos ministerios, menos senadores, menos diputados, menos cargos innecesarios y sueldos más razonables para quienes mandan no es populismo. Es exactamente lo contrario. Populismo es prometer y repartir hoy con la plata que no se tiene. Populismo es comprar aplausos con la deuda que pagarán otros. Populismo es esconderle la cuenta a la gente. Populismo es decir que todo es gratis cuando en realidad alguien siempre paga. Que el Estado viva dentro de sus posibilidades y que el sacrificio empiece por arriba, por los que deciden, no es demagogia, es el sentido común más elemental, el mismo sentido común que aplica a cualquier familia que no puede gastar indefinidamente más de lo que gana. Porque una familia no puede ir todos los meses al banco, pedir más deuda, culpar al vecino, seguir aumentando el gasto como si nada. Aquí alguien con razón me puede decir, muy bien, Aldo, pero entonces, ¿cuál es la salida? Porque para criticar todos somos buenos. Y sí, amigos, les digo, existe una salida. No es mágica, no es instantánea y requiere algo que escasea en la política. Coraje para tomar o tocar intereses propios. La primera medida es la más evidente y la que nunca se intenta primero. Recortar el gasto del propio Estado, no el bolsillo del ciudadano. Menos ministerio. Lo vuelvo a repetir. Fusionar reparticiones que se duplican. Menos asesores, menos parlamentarios, sueldos políticos a la baja, eliminación de programas que no rinden cuentas, que no muestran resultados o que existen simplemente porque nadie se atreve a cerrarlos. El déficit se cierra gastando menos, no exprimiendo más al que produce. La segunda medida la proponía Buchanan, una regla fiscal dura, escrita casi en piedra, que prohíba de antemano gastar más de lo que entra, salvo guerra o catástrofe real, y que no dependa del humor del gobernante de turno o de la ineptitud de los gobernantes de turno. Porque una regla fiscal que se ajusta cada vez que molesta no es una regla, es una decoración institucional. Y la tercera, que para mí es la más importante, crecer. Un déficit es la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Si la economía crece, entra más sin subir un solo impuesto, porque hay más empresas, más empleo, más inversión, más ventas, más producción y más actividad que tributa. Y esto también lo he reiterado muchas veces. El crecimiento no se decreta desde un atril. El crecimiento se libera. Se libera quitando trabas. Se libera dando certeza. Se libera respetando la propiedad. Se libera cuidando la inversión. Se libera entendiendo que el empresario no es un enemigo del país, sino una pieza central de la creación de empleo, riqueza y oportunidades. Lo que jamás debe hacer un gobierno serio es buscar la salida tramposa, de licuar la deuda con inflación, porque eso es cobrarle al ciudadano por la puerta de atrás, sin avisarle y sin que pueda defenderse. Ahora cierro con esto y quiero que se lo lleve grabado, por favor.
mientras la deuda siga siendo la respuesta automática a todo problema, mientras los límites se muevan en lugar de respetarse y mientras el ajuste jamás empiece por el tamaño del propio Estado, vamos a seguir arrastrando este endeudamiento de una administración en otra administración, como una mochila que se traspasa entre ellos y que al final siempre termina cargando usted. El verdadero examen de cualquier gobierno, sea del color político que sea, no es cuánto se atreve a pedir prestado, es cuánto se atreve a recortarse a sí mismo antes de pasarle la cuenta al ciudadano. Porque gobernar no es firmar más deuda y después dar explicaciones elegantes. Gobernar es tomar decisiones difíciles, empezando por la propia casa política. Lo demás son buenas intenciones, y con buenas intenciones no se paga la deuda, pues. Soy Aldo Cachútolo Alegro. Esto fue Economía, Poder y Futuro. Si este análisis le aportó una mirada distinta, lo invito por favor a suscribirse al canal, a darle un like y a dejar sus comentarios. Lo invito también a visitar la página web del canal economiapoderfuturo.com, donde estamos construyendo un espacio de análisis, datos, opinión económica e inteligencia artificial aplicada a la productividad, empresa, trabajo y futuro. Les dejo el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!